voy a hablar de la patología molecular en cáncer de tiroides y pues realmente en el estado actual nosotros no necesitamos estas pruebas para el diagnóstico, nosotros podemos hacer el diagnóstico con la histología, pero tenemos unos potenciales usos que se resumen en 5. Vamos a hablar de los primeros 3, que son ofrecer opciones terapéuticas en pacientes inoperables en un estado de neoadyuvancia, posquirúrgicas que nos servirían para subclasificar o para documentar mutaciones accionables o target, y pronósticas que nos va a decir qué tumores tienen un comportamiento más agresivo. Para poder hablar de estos 3 usos, vamos a revisar esta nueva reclasificación de los tumores de tiroides que acaba de salir. Nosotros nos guiamos por la clasificación de la WHO y esta clasificación pretende eh, integrar ya esos hallazgos moleculares a la clasificación histológica. La mayoría de tumores tiroideos, que es pues la neoplasia endocrina más común, la comprenden los que están encerrados en el cuadro verde, que son las neoplasias derivadas de las células foliculares, en donde tenemos los tumores benignos, esta nueva categoría que son los tumores de bajo riesgo, y tenemos los tumores malignos. El siguiente tumor más frecuente es el carcinoma derivado de las células C, que es el carcinoma medular, y los otros pues no los vamos a tratar hoy. Este cambio en la clasificación surgió a partir del estudio del TCGA, que es el Atlas Genómico, en donde se estudiaron varios tipos de tumores, como lo mostró la doctora Margarita. En carcinoma papilar de tiroides se tomaron 496 tumores y se secuenciaron. Estos tumores, se cogió una cohorte de 496 tumores y el paper salió en el 2014 y son tumores todos bien diferenciados. La idea era poder coger solamente tumores bien diferenciados para ver cuáles eran las mutaciones iniciales y poder estudiar esas mutaciones iniciales. Esto es un gráfico que muestra el análisis del atlas genómico de tiroides. Acá no, yo sí no puedo, a la derecha. A la derecha están las frecuencias y a la izquierda están los nombres de las mutaciones. Arriba, mutaciones, y el box de abajo son las fusiones. Al estudiar estos 496 tumores, se encontraron que las mutaciones más frecuentes en los cánceres de tiroides eran el BRAF, con más o menos el 60%, y el NRAS y el HRAS con un 11%. Estos dos genes son mutuamente excluyentes, estas mutaciones son mutuamente excluyentes y están relacionadas con la vía de la MAP quinasa. Me devuelvo un poco para decir que al estudiar estos genes, como era secuenciación de nueva generación, se identificaron nuevas cosas. Ya se sabía que el BRAF y el RAS eran como las mutaciones dominantes, también el RED en los tumores, en los carcinomas papilares, pero se encontraron unas mutaciones asociadas con características más agresivas, como eran la ATM, CHEK2 y TERT. También se estudiaron los microRNAs y se encontró que el microRNA 21 y el 146B eran asociados a características más agresivas del tumor, y se pudieron encontrar los drivers oncogénicos, o sea, las mutaciones que guían el desarrollo de ese tumor en el 97% de los tumores analizados, dejando solamente un 3% de tumores desconocidos. Esta es la vía de la MAP quinasa, en donde están el RAS y el BRAF, y a la izquierda está la vía del PI3K. Los tumores bien diferenciados siempre van a expresar o RAS o BRAF, que están a la derecha, y vemos, y lo vamos a ver hoy, que cuando se empiezan a diferenciar, cuando se vuelven de alto grado o pobremente diferenciados, empiezan a expresar estos genes de la vía PI3K, AKT-mTOR. Desglosando un poco la clasificación, esta nueva categoría de bajo riesgo se creó para disminuir ese gap entre benigno y maligno, y se le dio el nombre de tumores porque se pretende que no se sobretraten los tumores
ya que estas lesiones pueden tener metástasis, pero generalmente no son agresivas, no tienen el mismo comportamiento que los tumores malignos y se decidió separar. En esta categoría de bajo riesgo tenemos el NIFP, los tumores de potencial maligno incierto y los tumores trabeculares y alinizantes, que antes se llamaban adenomas trabeculares y alinizantes. Simplemente para recordar un poco qué es NIFP, este NIFP fue reclasificado 3 años después de que salió el Atlas Genómico y pues son lesiones encapsuladas, como lo muestra la foto, o bien delimitadas, que tienen un patrón folicular, deben tener menos de 1% de papilas, no pueden tener cuerpos de samoma y deben tener menos de 30% de componente sólido y las características nucleares semejan un carcinoma papilar. Sin embargo, su comportamiento no es infiltrativo, su crecimiento es expansivo y está limitado a la cápsula. Es una de las cosas que me preguntaban en junta es por qué a veces la citología sale sin atipia o sin características de papilar y al final lo clasificamos con NIFP y esta foto muestra esa característica que tienen estas neoplasias foliculares y es que tienen los cambios salteados, ¿sí? Entonces, yo no lo encuentro en toda la lesión puede medir 4 centímetros, pero son focos de las células que tienen eso y hay otras áreas que son normales, entonces se alternan, dependiendo de donde yo tenga la punción, voy a ver eso. Criterios de exclusión que se deben cumplir para hacer este diagnóstico, entonces tengo que procesar toda la lesión y tengo que ver que no haya invasión capsular o vascular de esa lesión, que no tenga necrosis tumoral, que tenga un conteo de mitosis menor de 3 y que no tenga una característica de una variante diferente a la folicular. Es decir, si yo veo dentro de esa lesión encapsulada célula alta de variante cribiforme morular o variante sólida mayor del 30%, ya esta lesión no se clasifica como NIFP. Es ideal hacerle un BRAF por inmunistoquímica o por algún método de biología molecular, ya que esto me descartaría por completo un carcinoma papilar. Y en citología, estas lesiones son de difícil clasificación. El 50% quedan como neoplasias foliculares y el otro 50% caen dentro de categorías 3 o 5. Generalmente es una categoría quirúrgica, pero si la dejamos en categoría 4, solamente se le hace una hemitiroidectomía al paciente. Estos no se deben estadificar, estos no reciben yodo y solamente si se evalúa correctamente y se hace el diagnóstico, tienen un bajo porcentaje de recurrencia. Entrando en la categoría maligna, que es la categoría más frecuente, tenemos los tumores diferenciados que corresponden al 90% de los carcinomas. Dentro de los bien diferenciados, dentro de los diferenciados tenemos bien diferenciados y de alto grado, que esta es una parte de la nueva clasificación, ya hicieron esa diferencia, y dentro de los bien diferenciados tenemos dos categorías importantes. La primera es la categoría RAS-like, son los tumores que expresan más mutaciones del RAS y acá tenemos dos categorías, dos subtipos histológicos que corresponden a esa categoría molecular, que son el carcinoma papilar folicular encapsulado que infiltra la cápsula y el carcinoma folicular. Cuando miramos el perfil genómico, entonces estas lesiones se ubican acá. La mayoría de un 30 a un 50% expresan la mutación del RAS. Pueden tener otras mutaciones de BRAF, generalmente la K601, los grupos del BRAF son ya ahorita las vamos a ver, y acá les voy a hacer un poco un organigrama para que entiendan cómo hacemos este diagnóstico patológicamente. Entonces, nosotros vemos una lesión encapsulada de crecimiento expansivo, bien delimitada, que tiene un patrón folicular. Lo primero que tenemos que mirar en patología es si tiene invasión linfovascular a la invasión linfovascular o a la cápsula del tumor. Si lo tiene, entonces este tumor cae en alguna de estas dos categorías, que es carcinoma folicular, si no tiene atipia citológica, y si tiene atipia citológica, un carcinoma papilar variante folicular encapsulado.
Las otras dos son las categorías de los tumores de bajo riesgo. Si nosotros no podemos decir con certeza que hay una invasión linfovascular o una invasión a la cápsula, queda como un tumor de potencial maligno incierto, o si es encapsulada, no tiene invasión y tiene características de papilar, queda como un NIFP. Entonces, esta categoría del RAS son tumores más diferenciados, son los tumores más diferenciados dentro de los carcinomas, tanto en morfología como en el metabolismo del yodo, como en la expresión de los perfiles tiroideos, y estos tumores van a presentar menos metástasis nodal, más metástasis a distancia y una mejor respuesta al yodo. La siguiente categoría son el grupo de tumores que se llaman BRAF-like. Estos son los que presentan la mutación del B600E y hay, aparte de la B600E, que es la más común, del 40 al 80%, pueden haber otras fusiones. Por eso cuando hacemos la secuenciación convencional que hablaba la doctora Margarita, muchas veces podemos no detectar el BRAF y puede estar presente porque las fusiones se tienen que detectar con un método de mayor precisión como la secuenciación de nueva generación. Cuando nosotros hacemos solamente la prueba de BRAF, estamos únicamente buscando la mutación B600E. Estos tumores también tienen una frecuencia mayor de mutaciones del RET, del 5 al 25%, y pueden presentar fusiones del NTRK. Estos tumores, aunque son bien diferenciados a nivel molecular, son menos diferenciados que el grupo del RAS y se asocia cuando presentan la mutación del BRAF a defectos en el metabolismo del yodo y su captación. Cuando miramos las frecuencias del BRAF, vemos que en la variedad que hay una mayor frecuencia de esta mutación es en la variedad de célula alta. Todos sabemos que es una variedad más agresiva y esto se correlaciona perfectamente con el perfil molecular. En las morfologías clásicas se pueden ver hasta el 60% y en las variantes foliculares, que son los RAS-like, del 0 al 12%. En los carcinomas anaplásicos, que se cree que es un proceso de desdiferenciación, se pueden encontrar hasta el 25% de los anaplásicos y esta es la morfología clásica de los carcinomas papilares. Acá están algunas fotografías de los carcinomas de los subtipos más agresivos y en estos pues va a haber patrón papilar, un crecimiento infiltrativo, cuerpos de samoma. El comportamiento de estos tumores que expresan BRAF clínicamente van a ser metástasis nodal más comúnmente, van a tener una extensión extratiroidea más frecuentemente que los RAS-like, tienen más tasa de recurrencia, tienen mayor susceptibilidad a la desdiferenciación y son más refractarios al yodo. Cualquiera de estas dos categorías, los grupos RAS o los grupos BRAF, pueden tener un mayor número de alteraciones moleculares y volverse un carcinoma de alto grado. Este es un menor porcentaje, es del 1 al 2% de los carcinomas papilares y los vamos a diagnosticar con la presencia de mitosis o necrosis. Antes les poníamos a todos pobremente diferenciado y esta nueva clasificación lo que nos dice es que a veces tenemos tumores que siguen siendo diferenciados, es decir, mantienen su morfología de papilar, pero tienen mitosis y necrosis, entonces esos los vamos a llamar diferenciados de alto grado, pero están en la categoría de alto grado, y a los que tienen patrón insular, que ya no puede uno decir si era folicular o era oncocítico o era papilar, pero que tienen mitosis y necrosis, les vamos a decir pobremente diferenciados. Estos pobremente diferenciados generalmente conservan las mutaciones del RAS y los diferenciados de alto grado, las mutaciones originales del BRAF, pero además tienen estas mutaciones que están en morado, que nos hablan de una mayor agresividad, que son el PI3K, el PTEN, el P53 y el TERT. Acuérdense que el TERT nos habla de un peor pronóstico. Y lo mismo los anaplásicos, donde vamos a encontrar estas mutaciones, pero con mayor frecuencia. En este gráfico tenemos los pobremente diferenciados a la derecha y los anaplásicos a la izquierda, y vemos en la línea de arriba que ellos siguen expresando ya sea BRAF, NRAS o HRAS, pero además se suman estas mutaciones que están resaltadas en morado, que son las que se asocian a la mayor agresividad y al alto grado, y cuando comparamos los pobremente diferenciados o alto grado
con las anaplásicas, vemos que la frecuencia es mayor. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, el TERT, la frecuencia en los pobremente diferenciados es del 40% y en los anaplásicos es del 73%. Lo mismo el P53 pasa del 8% en pobremente diferenciados a 73% en anaplásicos. Y este es un resumen para mostrar que las mutaciones son las mismas, pero la frecuencia de P53 TERT y PETEN aumenta en los carcinomas anaplásicos, que son los más desdiferenciados. Algunas imágenes para mostrarles que en todos los tumores debemos buscar obligatoriamente, y acá lo hacemos ya hace varios años, pero ya en este momento es necesario incluirlo en todos los reportes, buscar la presencia de necrosis, la presencia de mitosis, se define como mayor de 5, y anaplásico cuando se pierden las características usuales, y el carcinoma escamocelular de tiroides ahora se clasifica como anaplásico porque en algún momento estaba en una categoría diferente. ¿De qué nos sirve todo esto en la actualidad? Pues cuando tenemos tumores que son resistentes, tumores bien diferenciados, que son resistentes al yodo o a las terapias convencionales, tenemos varios targets. La doctora Deyanira nos va a hablar de eso. Simplemente quería graficarles que dentro de esta vía, ya sea de la MAP quinasa o de PI3K, o inclusive en el receptor del LER2 o en los receptores NTRK, van a poder interactuar con diferentes medicamentos, y esto le ofrece otras posibilidades al paciente. Hasta el 60% de los carcinomas tienen un target accionable, y esto nos amplía el espectro para poder tratar a nuestros pacientes. El cuarto uso es el uso prequirúrgico. Nosotros acá en Colombia no lo usamos mucho, pero se usa en Estados Unidos y por eso lo quise traer. Se usa para tomar decisiones terapéuticas y planear la cirugía en las categorías que se consideran indeterminadas. Las categorías indeterminadas son el Bethesda 3 y 4, y según la literatura corresponden al 30%. El ultrasonido tiene la capacidad de clasificar del 60 al 80% de las lesiones, pero se nos queda un 30% por fuera en esta categoría indeterminada. Nosotros en la fundación tenemos un cuarto de las categorías entre las categorías 3 y 4, y lo que hace esta prueba es tomar material en el momento de la... Sí, acá está. Entonces el objetivo es resolver estas citologías indeterminadas y evitarlas, y bajar si uno hace esta prueba molecular en la muestra de la CAF, bajar el riesgo de cáncer al 5% y darle como una seguridad al cirujano de que va a operar algo que es más probablemente maligno. Esto va cambiando rápidamente en la medida en que se descubren más genes, los paneles van cambiando, y el test de preferencia se escoge de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en el sitio y varía de acuerdo a regulaciones y costos. Hay diferentes tipos de test, y la Asociación Americana de Tiroides ya lo incluye dentro de los algoritmos. Ellos pues tienen unas observaciones importantes, que es que deben estar los laboratorios, los test deben estar avalados por CLIA. La idea de este test, suponiendo que todas las categorías 3 y 4 van a ir a cirugía, es pasar ese porcentaje de pacientes que se van a operar, asumiendo que yo opero todos los 3 y 4, de un 25% de malignidad o sea, que voy a operar a 75% que eran benignos, bajar ese número de benignos y estar seguros que voy a enfocarme solo en los de cáncer. ¿Cómo se hace? Varía y se tiene que estandarizar en cada institución después de que se escoja la prueba. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una es refleja, es decir, yo le hago la capa al paciente, ahí mismo tomo la prueba molecular y evalúo la citología. Si es categoría indeterminada 3 o 4, mando reflejamente el test molecular, y eso me va a decir qué tanta es la probabilidad, y de ahí se toma la decisión quirúrgica. Y hay otros que son un poco más restrictivos, en donde uno hace la citología, se hace el diagnóstico, y si queda en categoría 3 o 4, se hace una segunda punción para hacer el test. Esta es una revisión de JAMA en donde se comparan los dos test más frecuentes en
Estados Unidos, que son el test de AFIRMA y el test de Tirosec. El test de AFIRMA está basado en RNA y el de Tirosec está basado en DNA y RNA, y básicamente con lo que han ido progresando estos dos tests, dicen que la conclusión de este artículo es que no hay una diferencia significativa entre los dos, que los dos tienen buena sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Y por último, hablar del tamizaje genético, que es otra de las utilidades de las pruebas moleculares. En tiroides específicamente nos concierne el carcinoma medular de tiroides. Cada vez que se diagnostica un carcinoma medular se debe buscar por la mutación de línea germinal para ver que ese paciente no tenga esa predisposición desde el nacimiento, como lo explicaba Margarita, de tener esa mutación del RED. Pero se sabe que el 70% de esos carcinomas medulares que se presentan son esporádicos. Sin embargo, en este momento hay un target para esas mutaciones y debemos hacer el estudio somático, es decir, el estudio en el tumor. Si ese paciente no tiene la mutación, lo deberíamos hacer porque ese es otro target accionable para poder ofrecerle un tratamiento al paciente, y se encuentra hasta en el 70%. En conclusión, bueno, ya sabemos que ahora no es nada de separado, y que la histología está relacionada con el comportamiento histológico, y la clasificación histológica está relacionada con el perfil molecular, que tenemos lesiones de bajo grado y de alto grado, y que lo que tenemos que mirar es si hay mitosis o necrosis, y que eso nos va a hablar de cuál va a ser el desenlace en el paciente, si es favorable, intermedio o pobre, y se va a asociar a unas mutaciones específicas y a un perfil molecular específico. En el grupo BRAF-like están todas las mutaciones del BRAF B600C, están todas las fusiones del BRAF que solamente se van a detectar con técnicas más precisas como la secuenciación de nueva generación, y están las fusiones del RED que también necesita secuenciación de nueva generación. En el grupo del RAS-like están todas las mutaciones de BRAF diferentes a la B600C. Está ahora esta fusión, la EIF1AX, está el PAX8, el PIPAR-gamma, y obviamente está el RAS y el NRAS, y las neutrales, que son el NTRK y el ALK, que se pueden encontrar en los dos grupos, y el ALK también es accionable. Ese es uno que se usa ya en rutina en pulmón y que podemos empezar a usar en tiroides. Quería hablar un poco del NTRK porque es una de las últimas estudios que tenemos ya disponibles para hacer en carcinoma de tiroides. Uno lo puede encontrar del 2 al 26% de los pacientes. Es mucho más frecuente cuando tenemos carcinomas en niños. Se encuentran carcinomas papilares, clásico en el carcinoma secretor, y también se encuentran carcinomas anaplásicos, y generalmente el NTRK se asocia a un estadio mayor. O sea, los pacientes de tiroides que tengan metástasis nodal o extensión extratiroidea, van a oírme que yo les voy a decir, es bueno hacerle un NTRK. No, el NTRK es una fusión y también requiere secuenciación, pero como es tan costoso hacer secuenciación a todos los pacientes, en este momento tenemos como un tamizaje por inmunohistoquímica, en donde se le hace inmunohistoquímica, si es negativa se descarta, y si es positiva se debe confirmar con secuenciación de nueva generación. Bueno, ya sabemos entonces que realmente es una herramienta útil para evaluar el crecimiento del tumor y su progresión, que se puede aplicar en la clasificación de los subtipos tiroideos y en la predicción de los desenlaces de la enfermedad, que nos pueden ayudar al desarrollo de terapias moleculares sistémicas en cánceres que sean refractarios al tratamiento estándar, y que todo esto nos va a llevar al desarrollo de un tratamiento personalizado con enfermedad avanzada y recurrente, que es pues lo que vamos a tener en el futuro en todas las enfermedades, donde vamos a tener hallazgos clínicos sumados a hallazgos patológicos, sumados a la tipificación genómica para darle el tratamiento ideal y adecuado a cada enfermedad de cada paciente, que ya no solamente vamos a tener las variables histológicas y el estadio para darle el pronóstico al paciente, sino que tenemos ahora la firma molecular. En este momento ya están indicados y los anoté acá, o sea, lo deberíamos estar haciendo, lo mínimo queríamos estar haciendo, o sea, los pacientes con resistencia a tratamiento
hacerle un BRAF para poderle ofrecer el tratamiento que ya la doctora Yanira nos va a hablar de eso. Mutaciones del red, deberíamos estar haciendo el NTRK y las fusiones del ALK. Y en pacientes con carcinomas de alto grado o anaplásicos se recomienda idealmente hacer un testeo con NGS, sobre todo porque en estos pacientes puede haber PI3K y PI3K puede producir resistencia a la monoterapia de BRAF, entonces yo puedo estarle dando tratamiento de BRAF a un paciente que puede ser resistente a ese tratamiento. Muchas gracias.